¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridas diversas y mis queridos diversos? Aquí saludándolos a todos ustedes en un video más para este proyecto llamado Diversidad es, ¿sale? Recuerden que estoy completamente convencido de que el mayor tesoro o uno de los mayores tesoros del multiverso es la diversidad de pensamiento, de comida, de ideas, de elementos químicos, de planetas, de formas de vida, de todo lo que ustedes quieran. La diversidad de todo esto es lo que yo creo que vale la pena y es uno de los mayores tesoros que tenemos. Y aludiendo a eso, me gusta platicar con ustedes de muchos temas, generalmente relacionados al cuidado ambiental, que es lo que a mí más me gusta, lo que me apasiona, y de ciencia, de biología, y algunas opiniones que me gusta compartir con ustedes. Bien, pues en esta ocasión quiero seguir compartiendo con ustedes cómo es que un servidor ve lo que consideramos divinidad. Y en el video anterior habíamos platicado que teníamos, o que yo me consideraba que llevaba 3 etapas, ¿no? En ese momento de mi vida llevaba 3 etapas. La primera, creer en lo que tienes a tu alrededor, que es lo que te han inculcado, en mi caso la religión católica. 2, el oponerte a esa religión, a esa idea, por el hecho de conocerte, por el hecho de ver qué más hay, por el hecho de luchar y descubrirte y no ser lo que te dicen que seas. Y entonces creer en un Dios, en este Dios, principalmente en este Dios católico, que ya les decía yo, siento que ese concepto a mí me queda pequeño. Luego creer en su contraparte, que también me di cuenta que no era suficiente y que de estos dos no obtuve mayor beneficio. En ese momento así yo lo consideré. Y que el tercer elemento era el recuperar ese gusto que yo tengo desde pequeño por la naturaleza. Desde muy pequeñito, en algún momento lo he comentado, me llamaba mucho la atención el jardín que tenía mi mamá con plantas, y el animal que más veía yo en ese jardín, seguramente fueron varias, pero yo recuerdo como que en especial una araña de jardín, de las arañas grandes, que son de abdómenes así como de colores y que hacen su nido en, entre las plantas, que son principalmente de época de lluvias, que es cuando salen muchos insectos, sobre todo mosquitos. Bien, pues esa araña me llamaba mucho la atención, entre que me gustaba y entre que me daba miedo, pero más me llamaba la atención. Y por eso, en algún momento de mi vida, ya después de los 20, cuando ya había yo pasado la secundaria y la prepa y estas preguntas filosóficas de decir, bueno, ¿yo quién soy? ¿A qué vengo? Y cuando ya había tenido experiencias laborales y compartir algunas opiniones, las primeras opiniones con algunos amigos de decirles, ¿sabes qué? Lo que tú crees a mí no me convence, ¿no? En ese momento llega, ya estoy, les digo, más allá de mis 20 años y empiezo a recuperar mis gustos por la naturaleza. Y en creer que, y desde mi punto de vista muy, muy personal, personificar, darle una presencia, una identidad, una conciencia a la naturaleza, me hace sentir bien en esa etapa de mi vida. Empiezo a creer que la naturaleza existe, ese concepto de madre naturaleza, lo doy por válido y entonces me convence, me gusta. Empiezo a investigar y veo que diferentes culturas a lo largo del mundo le han dado una personificación a la naturaleza y que en muchas de ellas esa personificación de la naturaleza es muy básica o muy primordial y de ella nacen otros conceptos religiosos u otras deidades. Gea, con los griegos, es una de las diosas primigenias y de ahí nacen otros dioses y Gea representa a la tierra. De ahí viene la palabra geografía o geología. Geo, que significa tierra, viene de ese vocablo griego, de Gea.
de la diosa Gea. En las culturas de América del Sur, un concepto muy conocido es el que llaman Pachamama, y es ese concepto de la naturaleza como mamá de todo. Aquí en la cultura mexica también tenemos a ese concepto. Déjenme, voy a ponerle tantito pausa para que vean una de mis artesanías. Entonces permítanme un instante. Listo, ya regresé, miren. Aquí está mi artesanía de Coatlicue. Coatlicue es una de las deidades mexicas un poquito, no sé, yo diría más mal entendidas. No es claro entender este concepto, porque tiene una doble cabeza de serpiente. Esta es una serpiente que está viendo hacia acá y esta es otra serpiente que está viendo hacia acá, es decir, están encontradas. Tiene un collar de manos y corazones. Tiene pies de garra. Su falda es de serpientes. Pero esto es la representación. Es una representación. No es que sea una mujer. Esta es una representación de lo que representa la energía femenina. Si alcanzan a observar, miren, esta parte y esto, aquí se ve una división. Espero que lo puedan observar, miren. Es una artesanía, obviamente, no es la original, es una copia que hacen los artesanos. Pero esta parte de aquí es el pecho de una mujer. Entonces, Coatlicue representa también a la tierra, a todo lo que representa la generación de algo nuevo a partir de la tierra y a partir de lo que es la energía femenina. Este concepto de Coatlicue, cuando llegan los españoles, lo transforman en la Virgen de Guadalupe. Esa es una historia importante y fascinante. Está padre conocerla. Pero los mexicas o la gente de los nahuas venían al cerro del Tepeyac, hoy conocido así, a adorar a Coatlicue. Y de ahí aprovechan los españoles para cambiar a Coatlicue, por la Virgen de Guadalupe. Que les digo, esa es toda una historia, pero que sigue representando a la parte femenina, a la tierra. Pero pues ya con un concepto religioso cambia mucho la idea. Así como entonces hemos mencionado estas tres, también los indios americanos tienen esos conceptos del sagrado femenino, de la esencia femenina, que ayuda a la creación de cosas, y como ellos, muchas culturas en el mundo y a lo largo de la historia, pero relacionados con la naturaleza, y eso a mí me gusta. Empiezo a darle un poquito a la investigación y veo que científicamente hay una teoría de un químico inglés, me parece, que se llama James Lovelock, y la teoría de Lovelock es la teoría de Gaia. Gaia también es un nombre, me parece que viene de los griegos, es una deidad griega relacionada con la tierra. Y James Lovelock plantea su idea de que el planeta no es que esté vivo como tal, que tenga conciencia y que sea un organismo, el planeta Tierra, pero que el planeta Tierra se regula o regula sus procesos como si fuera un organismo. Y de ahí se toma esta idea de Gaia o la teoría de Gaia, y pues la gente que es romántica, a los que nos gusta mucho el ambiente y cuidarlo, lo asumimos, y desde nuestra perspectiva muy personal, en mi caso, le damos el visto bueno de decir, es que sí, el planeta sí está vivo, ¿no? Entonces sí se llama Gaia, ¿no? Y Gaia está consciente y es un ser vivo y nos cuida y nos ayuda y hay que cuidarla y protegerla, ¿no? Y se enoja cuando nosotros la maltratamos. Eso ya es una idea personal, una creencia personal, pero yo en esa creencia personal voy descargando esas ganas de encontrar una divinidad, como lo hemos estado platicando. Entonces, esta tercera etapa de sentirme muy allegado a la parte de la naturaleza
La encuentro en varias culturas, la siento que me queda bien, que me gusta. Y además filosóficamente también por ahí hay un filósofo que se llama Baruch Spinoza, y él describe a la deidad precisamente de esa manera. Por ahí hay una carta, me parece, un comentario de Albert Einstein, en donde él dice: yo creo en el Dios de Spinoza, porque Spinoza define a la deidad precisamente como la flor que tú ves nacer y crecer, como el agua que tú ves moverse, como lo creado y visto y que podemos disfrutar. Es decir, Baruch Spinoza ve la divinidad en lo creado de forma natural. Y entonces ese concepto se me hace interesante, me gusta, me acomoda. Y es uno de los que ya se quedan conmigo, a pesar de que sigo desarrollando mi pensamiento espiritual, vamos a decirlo, no divino, sino espiritual. Esa parte de la naturaleza ya se queda conmigo y es una de las esencias que ya no me abandona. Entonces, ya llevamos esas tres. Les digo, cuando yo creo en la parte inculcada y que no me siento a gusto, y luego quiero poner a prueba a la contraparte de ese Dios inculcado y que tampoco encuentro nada, pero en esta tercera parte sí encuentro algo satisfactorio en creer y darle personalidad a la naturaleza. Porque desde chiquito, les decía yo, desde chiquito me ha llamado la atención. Y por eso considero que es como uno de mis pilares. Recién platicaba con mi hija y precisamente hablamos este tema, y le decía que la parte de la religión inculcada por mis padres, la religión católica, le digo, a mí me queda chica porque, para empezar, la palabra religión significa religar o reconectar. Digo, porque según ellos, desde el punto de vista de ellos, Adán y Eva, que son los dos primeros seres humanos reconocidos por la Biblia y por la Iglesia Católica, vamos a decirlo así, cometen un pecado, cometen un error, se equivocan, y entonces ese Dios, esa divinidad, los castiga y los expulsa de ese paraíso, ¿no?, del que se habla. Y resulta que ellos, como son los dos primeros seres humanos, pues al salir del paraíso empiezan a tener descendencia, y de ahí se supone que venimos todos. Eso creo que podría ser un concepto del por cual nos podríamos llamar hermanos, ¿no? Pero resulta que ese error, ese supuesto pecado que ellos cometen, se lo van heredando generación con generación, y tú, naciendo generaciones y muchos años después, naces con ese error o ese pecado ya cargando, porque ellos lo cometieron y no lo pagaron, y entonces tú ya naces pecando o naces pecador. Y por eso la religión intenta religarte a ese Dios, porque se supone que naciste desligado de él por ese pecado. Y por eso la religión pretende volverte a conectar. Entonces yo le decía a mi hija que por eso no me convence tanto lo que es la religión católica, porque yo no me siento desconectado de nada, Identifico muchas cosas, identifico muchas cualidades y capacidades que tenemos como seres humanos, pero no me siento desconectado de. ¿Puedo tener errores? Claro que sí. Todo lo humano es perfectible, es decir, se puede mejorar. Pero de ahí a que nazcas ya defectuoso, pecaminoso, cosas así, no comparto ese punto de vista. Y por eso la religión es un concepto que me queda pequeño, y prefiero tener una de mis bases en lo que sí puedo ver, sentir, y que gracias al estudio científico que realicé, gracias a mi carrera como biólogo, pude entender. Entonces, mis queridos diversos, hasta aquí vamos a dejar este video. Quería explicarles un poquito esta tercera etapa de mi pensamiento, de cómo la parte natural o la naturaleza me llama mucho la atención y me convence creer en ella. Y en la siguiente etapa quiero platicarles
En el siguiente video quiero platicarles de cómo esta parte de la naturaleza se liga a la parte científica. La parte científica le da mucha fuerza, pero yo sigo buscando información, yo sigo leyendo, y entonces ya se empieza a hacer una mezcla un poco más interesante, porque como algunos físicos teóricos dicen, que también ya se los platicaré, en cuanto más estudio ciencia, más me convenzo de que hay una divinidad. Entonces, pues yo también, en cuanto más leo y más voy experimentando y sintiendo y leyendo, más percibo que sí hay algo ahí arriba de nosotros, ¿no? O abajo, a un lado, o en todos lados, dentro y fuera. Pero que no es ese concepto católico, cristiano, limitado de un Dios, ¿no? Al que le tienes que hacer caso en todo para religarte con él, ¿no? Entonces, ya lo platicaremos en el siguiente video. Por el momento dejamos aquí este comentario, esta opinión. Perdón. Perdón. Les agradezco mucho, mis queridas diversas, mis queridos diversos, que me estén acompañando en estos videos. Les agradezco mucho. Por favor, compártanme su like, compártanme un comentario ahí de lo que piensan. Acuérdense que las redes sociales son eso, es una red para comunicarnos. Entonces vamos a darle buen uso, vamos a darle vamos a usar esta red con la finalidad que tiene, que es la de conectarnos y comunicarnos. Mis queridas diversas, mis queridos diversos, cuídense mucho. Que los dioses me los bendigan siempre. Y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho y hasta luego. Bye.